El pueblo latinoamericano, sujeto de su historia, por Lorena Escudero Durán. Capítulo 7. Bolívar. Una historia y un pueblo. La presencia del término pueblo es de vital importancia para una filosofía política y filosofía de la historia en América Latina. Y a su vez, esto se encuentra muy anclado en el discurso de Bolívar, ya que así surge como figura en un proceso muy importante de liberación del pueblo hispanoamericano. Sin embargo, este recalca que solo ha sido un instrumento puesto en acción por el gran movimiento del pueblo. El poder y el contrapoder, términos que podemos encontrar en el discurso bolivariano, fundamentalmente a partir de 1815, no son más que diversas posiciones interpretativas las cuales Bolívar utilizaba para revelar su preocupación por el pueblo hispanoamericano. Así, en la Carta de Jamaica de 1815 afirmaba que el pueblo que ama su independencia al fin lo logra, reiterando que los españoles merecían esa detestación universal y admirando la perfecta armonía que había encontrado entre los americanos, pues pensaba en los americanos como un bloque humano y social opuesto a los peninsulares, y consideraba a un grupo hegemónico, los criollos, como poseedores de cualidades intelectuales que daban una igualdad relativa y una influencia positiva que favorecía a la unión y armonía entre todos los habitantes. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, mencionaba que la opinión de América no está aún bien fijada, puesto que la masa general ignora todavía sus derechos y desconoce sus intereses. Años más tarde, el Libertador se da cuenta de que es imposible mantener su idea acerca de la armonía social entre los americanos, ya que el sentimiento comunitario que unía a los diversos grupos involucrados en el proceso se había roto. El grupo hegemónico de aquel bloque ocupaba ahora el lugar de los dominadores peninsulares y los criollos habían ascendido para colocarse sobre un nuevo bloque social dominado. Un nuevo pueblo estaba entonces al margen del poder, incapacitado para decidir sobre su historia, afirma Lorena Escudero, puesto que en 1826 Bolívar, a través de Perú de la Croix, mencionaba que el bajo pueblo colombiano aún se halla bajo el yugo, no solo de los alcaldes y curas de las parroquias, sino también de 3 o 4 magnates que hay en cada una de ellas. En las ciudades es lo mismo, decía, con la diferencia de que los amos son numerosos, pues muchos clérigos, frailes, doctores, abogados, militares y ricos hablaban de libertad y de garantías, pero las buscaban solo para ellos, pues querían que el pueblo continúe bajo su opresión y brindando su servidumbre. Tras haber analizado el planteamiento, la doctora Lorena Escudero encuentra categorías que permiten definir pueblo. Estas son dominación y marginación política, dominación y explotación económica y dominación ideológica. De igual manera, menciona que no es de extrañarse que Bolívar se coloque del lado del contrapoder, pues como ya habíamos observado anteriormente, esa hegemonía sufrió una ruptura y se continuaba viviendo en una situación de esclavitud. Bolívar desarrolla ideas que aparecen en 1815 y una de ellas dice: tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y América que una emancipación de Europa. La mayor parte del indígena se ha aniquilado, el europeo se ha mezclado con el americano y el africano, y este a su vez con el indio y el europeo. En sus propuestas a los congresistas, previene contra los peligros de la libertad absoluta, la tiranía y la anarquía. Por lo tanto, Bolívar expresa el peligro que el pueblo en estado de anarquía representa para la democracia. Previene también en contra del despotismo, sostiene que las bases de un gobierno republicano, que es el que aspira para su patria, deben ser la soberanía del pueblo, la división de los poderes, la libertad civil, la proscripción de la esclavitud, la abolición de la monarquía y de los privilegios. Arturo Andrés Roig piensa que la terminología que Bolívar utiliza cada vez que habla del pueblo es negativa. Dice: se trata de un pueblo que fue uncido al yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio, y que por eso mismo carece de saber, de poder y de virtud.
Roy tiene la idea de que Bolívar trata los problemas del pueblo solamente desde el punto de vista moral y psicológico. Sin embargo, podemos rescatar una sustancial aportación a la contraargumentación de Bolívar que realizó la doctora Lorena Escudero, en el cual dice que si bien Bolívar había dicho que moral y luces son nuestras primeras necesidades, de ello se deriva la urgencia de la educación, la necesidad de terminar con la situación de explotación de los negros, la necesidad de justicia para con el pueblo combatiente, es decir, advertía que la situación era también histórica y social. Bolívar en el siguiente apartado afirma que aspiraba a mantener únicamente los intereses de los criollos. Para formar un gobierno estable se requiere la base de un espíritu nacional que tenga por objeto una inclinación uniforme hacia dos puntos capitales: moderar la voluntad general y limitar la autoridad pública. Todas nuestras facultades no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo de un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad. Esta debe ser nuestra divisa. La sangre de nuestros conciudadanos es diferente, mezclémosla para unirla. Establece también una diferencia entre masa y pueblo. Masa es aquel grupo que lucha contra la autoridad aún desconociendo sus verdaderos intereses, y pueblo es quien de manera organizada confiere su pugna a un cuerpo neutro que siempre se ponga de parte del ofendido y desarme al ofensor. Por lo tanto, este cuerpo neutro gozará de independencia debido a que no deberá su origen al Estado ni al pueblo. En diciembre de 1819 se hace referencia a la participación del pueblo dentro del proceso de independencia, afirmando que las ventajas adquiridas no se lo deben solo al ejército libertador, sino también al pueblo de Nueva Granada, que ha ofrecido todos sus bienes y se ha mostrado eficaz, levantando ánimos y aumentando fuerzas. El 13 de junio de 1821, dentro de la Carta Santander, se menciona al pueblo como un bloque marginado del poder, pero al mismo tiempo como sujeto activo. En consecuencia, se pensaba que el pueblo es la opinión de los poderosos, pero no creían que el pueblo está dentro del ejército, y se ha conquistado este pueblo de mano de los tiranos, porque además es el pueblo que quiere, el pueblo que lucha, el pueblo que puede. Todo lo demás es mala vibra, malicioso, suspicaz, menos un pueblo capaz y pasivo. En octubre de 1821, dentro del Congreso de Cúcuta, se habla de la importancia de la voluntad popular. Bolívar hace énfasis en que él estaría dispuesto a dejar el primer puesto, siempre y cuando el pueblo señale un reemplazo, pero con la mano en el corazón. Todo esto para que él se sienta un ciudadano libre y así lo sean todos. En diciembre de 1822 se efectúa la necesidad de hablar sobre la soberanía del pueblo, ya que Bolívar no confía totalmente en las posibilidades del llamado pueblo soberano cuando éste carece de un proyecto colectivo. Además, menciona que la soberanía del pueblo no es limitada. En 1826, tanto en febrero como en marzo, se defiende la estabilidad unida a la libertad, donde se resalta la diferencia entre anarquía y la justa protesta del pueblo, llegando a tal punto de incluir el cuidado paternal del gobierno. El 29 de febrero de 1820, Bolívar envió un mensaje a la Convención de Ocaña, en donde pretende renunciar a los poderes que se le ha otorgado, afirmando que un gobierno firme, poderoso y justo es el grito de la patria. Gozando de no tener poderes al ser un ciudadano común y corriente, podía alzar su voz hacia la victoria de tener un pueblo libre. El 20 de enero de 1830, en su mensaje al Congreso Constituyente de Colombia, pidió a los altos mandos que le quitaran la carga del poder, afirmando nuevamente que desde una posición conjunta con el pueblo, él lucharía más por sus peticiones que desde altos mandos. Simón Bolívar, apoyando así a su pueblo, tenía varias maneras de entender qué era la palabra pueblo o qué era el pueblo. A continuación, algunas de ellas. Pueblo: totalidad de población hispanoamericana, un bloque histórico en contra de la España dominadora. Pueblo: totalidad de los hispanoamericanos,
bloque heterogéneo que necesita estar unido para fundar la república. El pueblo soberano se encuentra de manera en una relación u oposición a sus representantes, destacando la frase "tengo más fe" 1000 veces en el pueblo que en sus diputados. El bajo pueblo, una parte de la población, un bloque social destinado a las clases inferiores. Pueblo activo es el pueblo que peleó por su libertad. Básicamente no se tiene una concepción clara de lo que para él era pueblo, pero Bolívar afirma y distingue lo que es una masa amorfa y un pueblo como sujeto.